Quisiéramos presentar al doctor Clarence Campos, quien nos va a hablar sobre el uso de medicamentos psicotrópicos en la atención primaria. El doctor Clarence Campos Bleje es egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, médico internista con pasantía en nefrología en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, nefrólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la actualidad docente principal de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Entonces tenemos al doctor Clarence Campos, que igualmente le agradeceremos ceñirse a los 25 minutos de tiempo. Bienvenido, doctor Campos. Doctor Ticona, muy buenas noches. Estimados colegas que están presentes en esta presentación, muy buenas noches con todos. Para mí es un gusto poder conversar con problemas que son de actualidad. Para eso, por favor, ¿me permitiría compartir, por favor? ¿Puedo? Sí, adelante, doctor. ¿Ven, por favor? ¿Ven, por favor? Sí se ve, doctor, sí se ve. Perfecto, le estoy muy agradecido. El tema que me han asignado para hablar con ustedes es sobre el uso de medicamentos psicotrópicos en atención primaria. Realmente es un tema muy interesante que nosotros los médicos internistas debemos estar preparados porque, como ustedes muy bien saben, a los servicios de emergencia usualmente acuden estos grupos de pacientes. Y entonces, lo que le puedo decir es de que tenemos que tener en cuenta de que este problema es un problema de toda la vida y que va a seguir, y a medida que pase el tiempo, más aún con las situaciones que estamos viviendo, estos se van a ir incrementando. Se van a incrementar terriblemente, es prácticamente una endemia, una epidemia a nivel mundial. Y lamentablemente el número de psicólogos y psiquiatras en general cada vez están en desventaja para atender a este grupo de pacientes que cada vez son mayores. El tema me voy a centrar en lo que es la atención primaria, que voy a hacer unas cuantas palabras, así como la atención y prácticas esenciales de salud. Dado que el tema es bien amplio, me voy a seguir sobre todo en lo que es depresión, ansiedad y psicosis. Les decía a ustedes que los problemas de salud mental antes se trataban como que si fueran un problema social. No lo relacionaban con otros problemas de salud física, solo eran problemas desde el punto de vista del orden social. Pero en la actualidad todos concuerdan de que la salud mental está también íntimamente relacionado con problemas orgánicos, o sea, con problemas clínicos, tales como, por ejemplo, las enfermedades cardíacas, diabetes, cánceres, trastornos neurológicos, insuficiencia renal, enfermedades del tejido conectivo, cáncer, una vez más, en general, todas aquellas enfermedades crónicas que, como ustedes muy bien saben, cada día se están incrementando a nivel mundial. Pero entonces tenemos que saber qué es la atención primaria. Estimados colegas, lo que ustedes van a realizar es eso, es atención primaria, porque ustedes, perdónenme la expresión, van a ser como la fuerza de choque, porque ustedes van a tener, son la primera línea en que van a recibir a las personas que tienen un problema de salud, por lo cual es necesario tener un servicio integral y accesible de atención de salud por médicos clínicos que tienen que abordar este problema de salud. Y aquí es muy importante establecer una alianza constante con los pacientes, ejerciendo en el contexto de familia y comunidad. Jóvenes, ustedes tienen que ser muy inteligentes. En primer lugar, en el lugar donde van a ir su respectivo CECIGRA o CERUM, como quieran. Primero, yo les aconsejo, traten de conocer cómo es la casuística, cómo es el ASIS, o sea, el análisis de situación de salud, en donde van a trabajar, para tener una idea a qué van a enfrentarse el día de mañana. Y esto del ASIS se puede encontrar en las páginas de epidemiología en el Ministerio de Salud,
donde ustedes van a tener una idea de cómo está la situación de salud en sus respectivas regiones donde van a trabajar. Y tienen que saber atender, tienen que ser lo suficientemente inteligentes para establecer una alianza con las personas, porque aquí tenemos que trabajar en ambos sentidos, la comunidad con ustedes. Dentro de lo que se refieren a los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias prioritarias, que en adelante lo van a encontrar ustedes como MNS, están todo lo que ustedes están viendo. La depresión, psicosis, la epilepsia también se considera dentro de la enfermedad neurológica. Los trastornos mentales o conductuales del niño y del adolescente también se consideran. La demencia senil, así como los trastornos por los consumos de sustancias, ¿no? Además lo que significa la autolesión, suicidio. Aquí para que lo vean mucho mejor, ¿no? El trastorno prioritario, estas manifestaciones comunes indican necesidad de efectuar una evaluación. Si las personas presentan manifestaciones de más de un trastorno, entonces se deben evaluar todos los trastornos pertinentes. Aquí es muy importante actuar de inmediato en alguna situación de emergencia. ¿Y cuáles son estas manifestaciones? Tenemos la depresión, la psicosis. De esto vamos a hablar más adelante, un poco más extensamente, por lo tanto, por ahora lo voy a dejar allí nomás. Y de ahí de la epilepsia, sí, no he preparado por la cuestión del tiempo, pero ya saben ustedes que son movimientos convulsivos y ataques o crisis convulsivas. Durante la convulsión hay pérdida o alteración de la conciencia, rigidez, entumecimiento, mordedura de la lengua, lesiones físicas, incontinencia urinaria o fecal. Y aquí, después de una convulsión, hay la fatiga, el adormecimiento, somnolencia, confusión y el comportamiento anormal. El paciente no recuerda qué le pasó, qué le sucedió, pero sí ellos ya saben en qué momento le va a venir este ataque, que como ustedes saben le llaman las famosísimas auras. Aquí lo que tenemos que hacer es, por favor, actuar de inmediato. Y para esto, pues ustedes tienen un arsenal empezando del diazepam, el clonazepam, endovenoso, para administrarlo lentamente, porque ya ustedes saben los efectos secundarios, sobre todo a nivel respiratorio, hasta que esta convulsión ceda, porque cada convulsión es como decir una cicatriz más que van a tener este grupo de pacientes. Estos pacientes tienen que recibir tratamiento de por vida prácticamente. Otros son los trastornos mentales y conductuales del niño y del adolescente. Esto lo vamos a dejar de lado, dado que nosotros más vamos a ver la parte de adultos. Continuamos con la demencia, ¿no? En que hay una disminución o problemas de la memoria, olvidos graves y orientación, la conciencia, el momento, el lugar y las personas. Aquí hay que hacer una diferenciación con aquellos que muchas veces nos olvidamos, ¿no? Si nos olvidamos algo y después recordamos que nos hemos olvidado, eso no es demencia. El problema es ya cuando se olvida y uno no sabe qué pasó. El problema del estado de ánimo o conductuales como apatía aparecen y hay una falta de control emocional, así como dificultades para llevar su trabajo usual y actividades domésticas. También viene el otro problema que son los trastornos por consumo de sustancias. Esto estamos hablando de los pacientes, las personas que tienen adherencia a drogas, desde el alcohol hasta las fuertes como son la heroína, por ejemplo. Y por último, la autolesión o suicidio, que también tienen un fondo desde el punto de vista mental, donde hay una desesperanza y desesperación extrema. Hay pensamientos, planes o actos de autolesión o suicidio, actuales o pasados. Y algunos otros trastornos prioritarios, hay dolor crónico o sufrimiento emocional en el extremo. Nosotros, para la atención y prácticas esenciales de salud,
es necesario tener principios generales, como son el usar habilidades de comunicación eficaces. Nosotros tenemos que saber llegar a la persona y promover el respeto y la dignidad que va a conducir a un fortalecimiento de esta relación médico-paciente. Dentro de las prácticas clínicas en salud mental, a todos los pacientes tenemos que hacer una evaluación física. Si no hacemos la evaluación de la salud física, jóvenes, estamos perdiendo tiempo, porque de repente este paciente que nosotros creemos que tiene un problema de salud mental, puede ser que tenga un tumor en el lóbulo frontal que está conduciendo a un cambio en su conducta. Por lo tanto, debe tener una evaluación clínica para determinar si no es algo orgánico que ha condicionado este problema. Realizar una evaluación para determinar si existe un trastorno mental neurológico o por consumo de sustancias, como decía el famosísimo MNS, que lo promueve bastante la Organización Mundial de la Salud. Entonces hay que tratar estos trastornos. Y para esto tenemos que promover el respeto y la dignidad. ¿Qué debemos hacer entonces? Hay que tratar a las personas con este tipo de trastornos con respeto y dignidad. Proteger la confidencialidad, garantizar la privacidad, brindar siempre acceso a la información, explicando los riesgos y beneficios del tratamiento propuesto. Ellos tienen que saber todos los efectos secundarios para que estén preparados. Asegurarse de que la persona otorgue su consentimiento al tratamiento para evitar problemas legales. Promueva la autonomía y la vida independiente en la comunidad. Dé a las personas con trastornos mentales, neurológicos o consumo de drogas, sustancias, accesos a opciones para tomar decisiones fundadas. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Discriminar a las personas, pasar por alto las prioridades o deseos de las personas con trastornos de la salud mental, neurológica o por consumo de sustancias. No hay que tomar decisiones acerca en nombres o en vez de la persona. Hay que dejarlo que ellos tengan autonomía y no usar un lenguaje excesivamente técnico para explicar el tratamiento propuesto. Estos son los consejos que recomienda la OMS. Ahora me voy a circunscribir a la depresión. Observando esta imagen, ya vemos a una persona que está decaída, con la mirada perdida, y entonces aquí tenemos a otra persona con depresión muy clara con esa mirada, ¿no? Este es un trastorno mental caracterizado fundamentalmente por humor depresivo. Hay una pérdida de la capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas. A eso se llama anhedonia. Cansancio, fatiga, que empobrece la calidad de vida y genera dificultades en el entorno familiar, laboral y social de quienes lo sufren. En pocas palabras, esta es una persona que realmente no desea realmente, quiere aislarse, está deprimida. Esta depresión generalmente se presenta junto con otros trastornos. O sea, este no es único. Puede ser secundario a una enfermedad neurológica o cualquiera de esas enfermedades crónicas que antes manifesté. Diabetes, hipertensión, insuficiencia renal crónica, cirrosis, etcétera, etcétera. Cualquier enfermedad crónica. Miren ustedes, aquí está la clasificación de acuerdo al CIE-10, que ustedes tienen que colocarlo cuando hagan su respectivo servicio. ¿Cuál es la etiología de la depresión? Esto ya Lalonde de la Fambrosía nos hablaba, en que realmente no hay una única causa de por qué se produce una enfermedad. Y aquí tenemos pues que dentro de en realidad el trastorno mental es de etiología desconocida, pero sí que se conoce la naturaleza biológica donde se nota una carga hereditaria. La madre o los abuelos, qué sé yo, han tenido depresión y parece que hay un factor genético que hace de que esta persona también tenga la depresión.
Pero hay otras personas que no necesariamente tienen el factor genético y donde hay unas alteraciones de los neurotransmisores cerebrales, la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. Estos son los que se llaman factores predisponentes. Los factores determinantes, o sea, aquellos que ya van a motivar la causa, son los aspectos relacionados con la incorporación de figuras significativas en la niñez o dentro o fuera de la familia. Aquí lo podríamos decir, aquellas personas, estos jóvenes que están en un hogar disfuncional y donde ven agresiones del padre a la madre y que la madre siempre está sufriendo, estos hijos van a tener bastante posibilidades que el día de mañana tengan depresión. ¿Y cuáles son los factores encadenantes? Aquellos que producen un quiebre emocional. Y los más comunes son el maltrato persistente, el abuso sexual, pérdida de un ser emocionante cercano, pérdidas materiales, entre otros. Vale decir, este niño o esta adulta que tuvo un pasado muy malo, tuvo muchas maletas cargadas en forma negativa y que cuando ya están en la sociedad son agredidos. Ellos son los primeros que entienden a la depresión. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones más comunes? Son múltiples sistemas físicos, persistentes, sin causa clara. Miren, hay escasa energía, fatiga, alteraciones del sueño, tristeza o estado de ánimo deprimido persistentes, ansiedad, pérdida del interés o placer en actividades que son normalmente placenteras. Miren, estas son las características. La clasificación puede ser entre leve o moderada, depresión grave. ¿Ya? Por razones de tiempo voy a pasar rápido. ¿Cómo es el tratamiento? Miren, los antidepresivos son eficaces en aproximadamente 60% de los pacientes, aunque más del 30% responden a un placebo. Pueden tardar de 6 a 8 semanas en ejercer su efecto terapéutico completo. Y esto es muy importante saberlo. No pretendamos que a la semana o a las 2 semanas de tratamiento el paciente esté bien. No, jóvenes, no es así. Se requiere tiempo. Y dentro de los antidepresivos tenemos los tricíclicos, donde está de la amitriptilina, que es el que se usaba siempre, hasta toda la miscelánea que ustedes están viendo. Los inhibidores, la monoaminooxidasa, donde también relativamente lo utilizamos poco. Vienen los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, y entre ellos el que más se utiliza es la sertralina, así como la fluoxetina. Y hay otros antidepresivos como son la duloxetina, la mirtazapina y la reboxetina con la venlafaxina. Estos de aquí son últimos que han salido. ¿Qué recomendaciones debemos dar? En primer lugar, la evaluación debe ser a las 6 a 8 semanas. No pretendamos encontrar respuesta favorable antes. Si no se observa mejoría tras 8 semanas, se hablará con el paciente sobre la posibilidad de aumentar la dosis o de cambiar a otro antidepresivo. Es recomendable iniciar con dosis bajas, proyectado durante un periodo de 7 a 14 días y progresivamente ir incrementando la dosis. Cuando completemos el tratamiento o interrumpamos el tratamiento, decimos no hay efecto, por favor, no hay que retirarlo bruscamente. Hay que hacer un retiro gradual, disminuyendo progresivamente la dosis durante el periodo de 2 a 3 meses. ¿Por qué? Porque se puede producir un efecto de rebote y es tan igual o peor la causa, los síntomas de la depresión. Miren ustedes, tenemos que conocer los efectos secundarios, lo que decía, de los tricíclicos, sobre todo la sedación, los efectos anticolinérgicos. Por lo tanto, este paciente tiene sequedad de boca, visión borrosa, estreñimiento, retención urinaria, agitación y confusión. Estos pacientes jóvenes, yo no le puedo dar entonces al paciente que tiene glaucoma a ángulo cerrado, es un riesgo darle estos medicamentos, los tricíclicos. Los efectos cardiovasculares, como son hipotensión ortostática,
taquicardia, arritmia. Recuerden que tienen efecto anticolinérgico. Igualmente la hipertrofia prostática, el glaucoma de ángulo cerrado y el aumento de peso. En cambio, los inhibidores selectivos, la recaptación de serotonina, donde está la sertralina, que se está usando bastante, puede producir activación, la agitación, temblor, cefalea, mareos, insomnio, náuseas, diarrea. Hay disminución de la libido sexual. Puede haber hiponetremia. Estos pacientes son los que producen secreción inapropiada de la hormona antidiurética. Hay erupción cutánea. Y miren, puede inducir o empeorar las ideas e intento de suicidio en las primeras fases de tratamiento. Miren, entonces aquí tenemos la manifestación de la sobredosis y los tricíclicos, que ya les manifesté cuáles eran. Miren, hipotensión, taquicardia, sedación, visión borrosa, pupilas dilatadas. Pueden haber alteraciones en el electrocardiograma, pero son en menor cantidad. También tenemos que conocer que hay una interacción de los tricíclicos con el alcohol, aumento de la sedación. Con los antipsicóticos o fluoxetina, hay concentración de antipsicóticos, aumenta. Con los barbitúricos, miren, la concentración sérica de amitriptilina se reduce. Con la carbamazepina, que lo utilizamos frecuentemente en los pacientes con epilepsia, hay aumento del metabolismo de la amitriptilina. La fenitoína aumenta la concentración de fenitoína, por lo tanto, lo va a sedar más al paciente. Con los simpáticos vasoconstrictores, mire, la respuesta se refuerza. Ejemplo, hipertensión, arritmia. Con la warfarina puede elevarse el INR. Esto es importante, sobre todo en los pacientes que tienen problemas de cirrosis hepática. La dosis de amitriptilina, 50-75 miligramos por día por vía oral. Así empezamos durante la noche. Y puede llegar hasta dosis terapéuticas de 150-200 miligramos. Ya le manifesté, se empieza en forma gradual. Los efectos adversos ya los he manifestado, y dentro de los graves, remarcar lo que pasan con el cambio de electrocardiograma, con la hiponatremia, como les decía, asociado a la secreción inadecuada de hormona antidiurética, neuropatía periférica, temblor, ataxia, disartria, convulsiones. Con respecto a la fluoxetina, la dosis 10 miligramos por día por vía oral, y al cabo de una semana la dosis debe aumentarse a 20 miligramos. La dosis terapéutica es de 20 a 40 miligramos por vía oral, y puede pensarse en aumentar la dosis hasta 60 miligramos día si no se observa mejoría al cabo de varias semanas. Los efectos adversos también ya los manifesté: trastorno digestivo como náusea, vómitos, dispepsia, estreñimiento, miren, pérdida de peso, nerviosismo, insomnio y la disfunción sexual. Los efectos adversos graves, convulsiones, alucinaciones, efectos extrapiramidales, ¿no? Entonces, estos son los efectos secundarios. Con respecto a la sertralina, la dosis inicial es 50 miligramos al día, y ajustar la dosis en función de la respuesta y tolerancia. Los ajustes deben hacerse a intervalos no menores de una semana. No usar más de 200 miligramos por día. Es un inhibidor potente y selectivo de la recaptura de la serotonina, como les hablé en antes. ¿Y qué va a hacer? Aumentar la transmisión serotoninérgica, que ocasiona la inhibición subsecuente de la actividad adrenérgica del locus cerebrus. Los efectos secundarios: náusea, vómito, anorexia, dispepsia, flatulencia, y poco frecuentes ansiedad, agitación, intranquilidad. Las raras son fiebre, manía o hipomanía, prurito, erupción cutánea. Esto está indicado en depresión severa y en los trastornos obsesivos compulsivos. Seguimos con ansiedad. Enfermedad caracterizada por las manifestaciones subjetivas y fisiológicas de temor. Y los individuos experimentan aprensión en contraposición del temor. Se desconoce el origen del peligro. Probablemente ustedes, muchas veces estando en emergencia como internos, han logrado ver muchos de estos pacientes que
En algunos hospitales le llaman los famosísimos psíquicos, así le llaman, pero en realidad son pacientes ansiosos que vienen con diferentes manifestaciones, como son sensación de falta de aire, algunos que no pueden hablar, otros que no dicen no veo, y todo es de un momento a otro, ¿no? Esta ansiedad generalizada y los trastornos del sueño pueden ser consecuencia de enfermedades físicas o psíquicas, como son trastornos del humor o ansiedad. Puede ser por farmacoterapias concomitantes o supresión de estos abusos de estas sustancias, como son la cafeína, la nicotina, el alcohol. También puede verse por estrés o por malos hábitos. Doctor Campos, le resta 2 Tenemos las minutos. benzodiazepinas, que pueden ser de vida ultracorta, vida corta, intermedia y la semivida larga. Dentro de los que más utilizamos por razones de tiempo, voy a hablar de la vida intermedia, como es el alprazolam, ¿no? Y de semivida larga, que, como es el diazepam, que cada vez se utiliza menos. Las recomendaciones, dice, la soplicona y el zolpidem se están usando cada vez más para tratar el insomnio. Sin embargo, estos agentes pueden tener las mismas probabilidades que las benzodiazepinas en causar síntomas de rebote. Escuchen una vez más, rebote. Lo hemos visto con los antidepresivos también. En los pacientes con ansiedad generalizada, la benzodiazepina alivia rápidamente los síntomas y recurrir a los antidepresivos cuando haya depresión, porque puede estar asociado la ansiedad con la depresión. Miren, estas son las reacciones adversas: somnolencia, sedación, debilidad muscular. Y otros menos frecuentes, miren, vértigo, cefalea, confusión, depresión, disartria, cambios en la libido o líbido, temblor, trastornos visuales, retención urinaria. Si los pacientes sienten somnolencia, sedación y debilidad muscular, hay que reducir la posología a 1/3. Aquí los pacientes pueden ser tratados ambulatoriamente. ¿Qué puede producir una suspensión repentina de benzodiazepina? Miren, ansiedad, depresión o deterioro de la concentración, insomnio, cefalea, mareos, tinnitus, irritabilidad, sudoración, temblores, pérdida del apetito, alteraciones de la percepción, náuseas y vómitos, calambres abdominales, palpitaciones. Pocas palabras. Lo práctico que no debemos olvidar: nunca se debe retirar bruscamente un ansiolítico. Siempre hacerlo en forma progresiva. Y hay interacción. Con el alcohol, por ejemplo, los efectos sedantes aumentan entre un 20 y un 30%. Con el uso asociado a la clozapina, aumenta la sedación y la hipotensión. Con la levodopa, reduce el efecto de la levodopa. Aquí tenemos el diazepam, dosis de inicio 2 a 10 miligramos, la dosis terapéutica de 10 a 20 miligramos, miren ustedes. Aquí hay también por vía intramuscular o endovenosa en los casos muy, muy necesarios. Ya hemos hablado sobre los efectos adversos, por lo tanto avanzaremos con la última vista antes que nos corten el tiempo, y es sobre psicosis. Se caracteriza, miren, por la distorsión o percepción del pensamiento y por la perturbación de las emociones y los comportamientos. La persona también puede presentar, miren, alucinaciones, cambios afectivos de percepción. Hay una apatía pronunciada o incoherencia entre la emoción que la persona señala y la que se observa en la expresión facial y el lenguaje corporal. Hay cambios de conducta, creencias falsas. Son pacientes que tienen ideas delusivas, delirantes. Hay pensamientos confusos y hay un lenguaje incoherente o ilógico. Las personas con alguna psicosis o trastorno bipolar también, que puede ser, son parientes si se quiere, corren un alto riesgo de estar expuestas a la estigmatización, a la discriminación y a la violación de su derecho a vivir con dignidad. Esto es uno de los problemas bien serios y bueno, condiciona que muchas veces el paciente no quiera ser, ¿cómo se llama?, atendido en muchos sitios. Continuemos. La clasificación de los antipsicóticos. Miren, tenemos las fenotiazinas,
las butirofenonas, las difenilbutilpiperidinadas, los tioxantenos y las benzamidas y sustitutos. Miren, dentro de estos, lo que más utilizamos, y yo les sugiero, son tantos los nombres, pero ustedes, yo les aconsejo, no olviden esto: la clorpromacina, la flufenacina, que es el decanoato o el enantato, el haloperidol. Yo les sugiero un consejo: de esto no se olviden, de estos que están con verde. Y dentro de los antipsicóticos de segunda generación que han salido últimos, sobre todo están utilizando la quetiapina, la risperidona, son los que más están utilizando en la actualidad. Los trastornos bipolares son aquellas personas que tienen conductas ambiguas, por momentos están tristes y de repente están muy efusivos, ¿no? Se caracterizan por episodios en los cuales el estado de ánimo y los niveles de actividad en las personas están significativamente alterados. Algunas veces consiste en una elevación del estado de ánimo y un aumento de la energía de actividad, se llama manía, y en otros casos una caída del estado de ánimo y una reducción de la energía y la actividad, se llama depresión. Generalmente la recuperación es completa entre un episodio y otro. Las personas que solo experimentan episodios maníacos también se incluyen en la categoría de trastornos bipolares. Miren, y aquí tenemos cómo es el protocolo de un episodio maníaco en el trastorno bipolar y cómo es en la psicosis. Aquí en el maníaco tenemos que proporcionar psicoeducación a la persona y a los cuidadores. Hay que hacer la intervención farmacológica. Si el paciente está siendo tratado con antidepresivos, descontinúe la medicación, porque ustedes saben que este es un factor agravante. Y empieza el tratamiento. Puede ser con litio, con valproato, que lo utilizamos en los pacientes que tienen convulsiones, con la carbamaxepina o los antipsicóticos. Considere usar benzodiazepina a corto plazo de 2 a 4 semanas como máximo para el trastorno conductual de la agitación. Promueva el funcionamiento adecuado de las actividades diarias. Garantice la seguridad de la persona y la seguridad de otros. Efectúe un seguimiento periódico. Apoye la rehabilitación en la comunidad y reduzca el estrés y fortalezca los apoyos sociales. En la psicosis, el protocolo es igual, proporcionar psicoeducación en la persona y cuidadores. Hay que empezar con la medicación antipsicótico, pero comience con dosis baja dentro de un margen terapéutico. Pero recuerden ustedes que hay que aumentarlas lentamente hasta alcanzar la dosis eficaz más baja a fin de reducir los riesgos de padecer efectos secundarios. Promueva el funcionamiento adecuado de las actividades diarias. Garantice la seguridad de la persona y la seguridad de otros. Efectúe un seguimiento periódico. Apoya la rehabilitación en la comunidad y reduzca el estrés y fortalezca los apoyos sociales. A estos pacientes no solo hay que darle medicación, hay que incluirlos en la vida, que estén haciendo ciertas labores en que no signifique un perjuicio para un daño orgánico en él. Y entonces dentro de esto tenemos el haloperidol, lo que le decía, lo que más usado, la risperidona, la clorpromacina y la flufenacina. Miren, el haloperidol comience con 1.5 o 3 miligramos diarios y se va aumentando la dosis hasta 20 miligramos de acuerdo a las necesidades. Ya saben, los efectos prácticamente son casi parecidos: sedación, mareo, visión borrosa, sensación, sequedad de boca. Y los graves son hipotensión ortostática, efectos secundarios extrapiramidales. Todos estos de acá pueden tener efectos extrapiramidales, por lo cual en la actualidad utilizan los psiquiatras asociado el biperideno para evitar estos efectos secundarios del extrapiramidalismo. Hay que tener mucho cuidado con pacientes que tienen enfermedades renales, hepatopatías, cardiopatías, síndrome del QT corto, QT prolongado, o que toman medicamentos que prolongan el intervalo QT. Esto hay que tener cuidado con el haloperidol. El haloperidol, como ustedes saben, puede ser por vía de administración oral o intramuscular.
La risperidona, miren, se comienza con una ampolla, pero se puede aumentar de 2 a 6 miligramos cada día. La ampolla es de 1 miligramo, hasta 10 miligramos como máximo. También se da por vía oral. Y una vez, los efectos secundarios son muy parecidos a los del haloperidol. Aquí hay que tener cuidado con los pacientes que tienen cardiopatía. La clorpromacina, que ha sido el medicamento de batalla realmente y que todos los colegas de nuestra edad lo hemos utilizado con bastante frecuencia. Se empieza con 25 o 50 miligramos y se va aumentando de 75 a 300 miligramos día. Recuerden que por vía oral viene la tableta de 100 miligramos. Y una vez más, los efectos secundarios son muy parecidos. La flufenacina, ¿no?, que se empieza con 12.5 miligramos y debe irse aumentando progresivamente. Aquí tenemos el biperideno, que lo utilizamos para contrarrestar el extrapiramialismo. Se tiene que empezar con 1 miligramo 2 veces al día y se va aumentando progresivamente de acuerdo al efecto negativo por el medicamento que estamos utilizando, por el psicofármaco que estamos utilizando. Ya. En los estabilizadores del estado de ánimo tenemos el litio. Esos son para las personas que tienen este comportamiento de alegría y de tristeza, de acuerdo al momento, ¿no? Y se puede utilizar el litio, que se inicia con 300 miligramos diarios y se aumenta gradualmente. Y los niveles en sangre se va dosando en sangre. Los niveles deseados son de 0.6 a 1 miligramo mil equivalente por litro. Aquí en estos pacientes hay que tener mucho cuidado con los efectos negativos, y dentro de los cuales los más graves están la diabetes insípida, el hipotiroidismo, alteraciones electrocardiográficas y la disfunción del nódulo sinusal con alteraciones de la onda T. También van a producir pues polidipsia, poliuria, ¿no? Las contraindicaciones están en pacientes que tienen enfermedades cardíacas o renales graves. Las interacciones medicamentosas, ya saben, con los antiinflamatorios no esteroideos, los inhibidores de la enzima convertidora, la angiotensina, los diuréticos tiacídicos, el metronidazol y las tetraciclinas pueden aumentar los niveles de litio. La toxicidad del litio puede causar crisis convulsivas, delirio, coma y muerte. El otro medicamento es el valproato sódico, que como le diría a usted, es un anticonvulsivante. Se puede utilizar de 1000 a 2000 miligramos por día, ¿no? 160 miligramos por kilo de peso. Y dentro de los efectos negativos, sobre todo, están lo de la sedación. Y dentro de los efectos secundarios graves están que produce una disfunción hepática, trombocitopenia, leucopenia. Por lo tanto, estos pacientes hay que estar controlando el hemograma constantemente, el hemograma y la prueba de función hepática. El último, la carbamazepina, ¿no?, que se puede utilizar 200 miligramos día y se puede aumentar semanalmente 200 miligramos. La administración es oral y también produce pues la sedación, confusión dentro de los efectos iniciales, así como los graves, que son la hepatotoxicidad, la conducción cardíaca, ¿no? Y está contraindicado en pacientes con antecedentes de trastornos sanguíneos, renales, hepáticos o cardiopatías. Como ustedes pueden observar, hay que tener mucho cuidado con estos medicamentos porque se metabolizan en el hígado y algunos se eliminan por el riñón. Entonces, aquí, doctor Campos, su tiempo se le ha vencido. Ya faltan unas dos nomás, por favor. Bueno. Por favor. Esto lo voy a pasar ya. Para terminar con esta, durante el tratamiento con los antipsicóticos se debe comprobar si se han desarrollado efectos secundarios, por favor, comprobar el peso y la presión arterial, tomar el electrocardiograma que es necesario y por favor ver todo, recordar una vez más todos estos efectos secundarios por los antipsicóticos. Si los pacientes desarrollan efectos tipo parkinsoniano, ya sabe que reducir la medicación. Bueno.
Esto es lo que quería explicarles a todos y aquí tienen un resumen total de todos estos medicamentos que son los que más utilizamos, por favor. Muy agradecido y disculpen el tiempo que ha pasado, doctor.